En este módulo, en el módulo número 7 de nuestro curso de manejo higiénico de los alimentos, vamos a hablar de lo que es HACCP. HACCP, ¿les suena? ¿No les suena? Les voy a explicar en un video muy concreto, pero entendible para ti que trabajas en la industria de alimentos y bebidas. Bueno, HACCP, aquí se los voy a leer en inglés qué significa. Hazard Analysis Critical Control Point System. Pero en español, colombianos aquí todos los presentes, quiere decir las siglas es APPCC, Sistemas de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control. Que para hacer un poco más entendible, este sistema HACCP lo que inculca o lo que quiere hacer en la industria de alimentos es que vamos a controlar cada etapa del proceso mirando cuáles son esos riesgos adherentes a esa etapa, en donde por medio de esa identificación de los puntos críticos de control, ¿qué puedo controlar yo aquí? Por ejemplo, para que el pan salga en su mejor estado y libre de contaminantes microbiológicos, la temperatura de horneo se hace imprescindible, ¿cierto? Súper necesaria para mirarlo. Entonces, cuando yo cumplo esa temperatura de horneo, el pan me sale en su punto y libre de microorganismos, porque finalmente el sistema HACCP lo que quiere y a lo que le apunta es a otorgar alimentos inocuos, libres de contaminantes, libres de cualquier causal de enfermedad para la salud del consumidor. Entonces, en este caso, la temperatura de horneo va a mitigar ese crecimiento microbiano, entonces ese es un punto crítico a controlar en la preparación del pan. Este es un ejemplo sencillo de que es un punto crítico, un PCC en el sistema HACCP. Vamos a hablar de esos peligros por encimita, peligro físico, peligro químico, peligro biológico, porque ya lo habían hablado con profundidad en un anterior video, pero vuelvo y se los recuerdo. Por el peligro físico, aretes, pelito, una pestaña, trocitos de materiales de, por ejemplo, en el arroz cuando le salen esas pepitas, madera, cualquier objeto que se caiga dentro de un alimento, por más pequeño o más grande que sea, es un peligro físico. Peligro químico. Los plaguicidas, el uso inadecuado de conservantes o aditivos alimentarios, que vaya lleno de perfume a mi lugar de trabajo, las uñas con esmalte, el maquillaje, bueno, todos los productos químicos, hasta los productos de limpieza y desinfección, cuando yo no los limpio bien, no los retiro bien, ocasionan un peligro químico a ese alimento. Y los peligros biológicos, que son los mohos, los virus, las levaduras, las setas, los parásitos que pueden estar presentes en los alimentos y que no se controlan con una adecuada cocción, que no se controlan con unas buenas prácticas de manufactura, que no se controlan con una adecuada limpieza y desinfección. Entonces, en el sistema HACCP lo que se quiere hacer, lo que pretende hacer este sistema es listo. ¿Cuál es el método de elaboración de mi pan? ¿Cierto? Entonces el método de elaboración de mi pan es cojo la masa, agrego esos productos, los productos con los que vaya a hacer mi pan, los mezclo, luego ese pan lo horneo y luego pasa a empaque. Entonces voy a mirar cuáles en toda esa etapa productiva pueden ser riesgos adherentes a la producción. Entonces un riesgo puede ser el personal. Listo, entonces para eso se toman medidas preventivas, controles, chequeos, exámenes médicos, controles microbiológicos. Pero en este caso, un punto crítico que me determina que mi alimento salga en un buen estado es esa temperatura de horneo, ese producto final de horneo, porque bueno, pasó que el alimento se contaminó por algún personal, se fue al baño, no se lavó bien las manos, etc, etc. Pero la temperatura de horneo eliminó esa carga microbiana. Pero si yo no tengo riguroso cuidado en esa temperatura de horneo, si yo no tengo algún equipo o algún método que me rectifique que efectivamente ese equipo me está midiendo la temperatura como es, entonces para eso yo qué hago, voy, calibro mis termómetros, calibro mi horno, mando a hacerle con periodicidad un mantenimiento preventivo a ese equipo para mirar que efectivamente esa temperatura esté adecuada. Bueno, horneé mi pan,
y luego va la el empaque, ¿cierto? Entonces en empaque yo también puedo mirar si coloco detectores, ¿cierto? Ultravioletas, que me miren si ese producto está en buen estado, también detectores de metal, si de pronto se fue algún metal en el empaque, entonces todos esos son puntos críticos a controlar en mi producto, en donde yo lo que voy a hacer es mitigar riesgo físico con algún detector de metal, ¿cierto? Para ese área de empaque. Riesgo químico cuando yo tengo programas de calibración adecuados para mis equipos, entonces donde yo voy, certifico que ese equipo está efectivamente tomando los pesos, las temperaturas adecuadas, porque pues ellos pueden decir un dato, pero otra cosa es que ese equipo esté realmente calibrado. Entonces, para concluir, aquí les voy a nombrar algunos pasos generales del sistema HACCP. ¿Cuáles son esos principios con los que ustedes deben contar al momento de hacer un plan HACCP? Ya saben que el plan HACCP va dirigido a mitigar, a otorgar, más que todo a mitigar, tenemos esa palabra, no, a otorgar alimentos inocuos, sanos, libres de contaminantes, contaminación física, química y biológica. Entonces, lo primero, cuando se realiza un plan HACCP, lo primero que se debe hacer es lo siguiente: realizar un análisis y mirar cuáles son esos peligros que pueden estar adherentes a tu producción. Segundo, mirar cuáles son esos puntos críticos a controlar, la temperatura, algún objeto, ¿cierto? Algún objeto en mi alimento, objetos extraños, partículas extrañas. Establecer esos límites de control. Bueno, la temperatura puede llegar hasta cierto rango o puede llegar a un mínimo rango, pero nunca se me puede salir de esa variable. Por ejemplo, ¿no? La máxima temperatura a la que puede llegar mi horno es a 140 y la mínima es a 120, pero si está a 110 o 150, ya esas temperaturas no me sirven. Luego ahí sí ya establezco el punto crítico de control, que es donde miro, bueno, esta es efectivamente, estas son las variables que debo controlar. Y ahí miro, listo, ¿cuáles son esas? El siguiente punto, el principio número 5, es cuando ya establezco esas acciones correctivas. Si la temperatura no está adecuada, pues no fabrico, llamo al de calibración, voy y llevo ese equipo a calibración. ¿Qué hago yo cuando ese equipo está fuera de esos parámetros? Y ahí ya en el principio número 6 determino si está funcionando lo que estoy haciendo, si está siendo eficaz, si está siendo rentable, si me está conllevando a la calidad de mi producto. Y ya en el principio 7 es que todos esos parámetros, todo lo anteriormente dicho, debe estar documentado. Entonces aquí, para concluirles, algunos puntos críticos de control comúnmente usados en la industria de alimentos para conllevar ese producto a la inocuidad, para mitigar, para tener control por esos riesgos físicos, químicos y biológicos son el siguiente: el almacenamiento, es decir, tener controles de temperatura de tus productos. Otros son los detectores de metales. Otro es tener un alcance para medir el pH correcto de tu producto y también tener un uso de higienizador, un uso de productos químicos adecuados, en donde efectivamente estos van directamente al foco de tu microorganismo, al foco de tu industria, ¿cierto? Porque no van a ser lo mismo los tipos de microorganismos que se vean en los panes a los microorganismos que se puedan ver en la industria de lácteos o de cárnicos. Entonces, a esto se refiere el sistema HACCP, en controlar cada etapa, cada variable, tener un punto crítico de control para así entregar alimentos inocuos y garantizar que ese alimento no va a causar ningún tipo de riesgo para la salud del consumidor.